En esta ocasión queremos discutir e interpretar algunos indicadores de naturaleza demográfica y relacionados con el análisis de estructura de la población colombiana. Previamente hemos preparado con la ayuda de Piedad las pirámides poblacionales correspondientes a los censos de 1985 y 2005 e igualmente las proyecciones poblacionales que ha elaborado el DANE para el país hacia el año 2020. De otro lado, también hemos calculado los indicadores de estructura de la población, indicadores como las proporciones sobre la población total, indicadores de dependencia, los indicadores de envejecimiento y los indicadores de la población activa. Queremos hacer un ejercicio de interpretación de algunas de estas cifras y de discutir algunos hallazgos que son de interés en el contexto de los análisis de situación de salud, que es la situación que nos aborda en este momento. Inicialmente, tomemos en cuenta que la figura pirámide poblacional proviene precisamente de la forma que la estructura de la población muestra en el caso de la población colombiana de 1985. Pero observamos cómo con el tiempo la figura va adquiriendo una silueta un tanto diferente para adquirir una forma más de carácter trapezoidal. Es evidente cómo existe una amplitud en la base de la población en los primeros grupos de edad con respecto en 1985 con respecto a los años 2005 al año 2020, como progresivamente la población colombiana se ha venido contrayendo en la base y va aumentando en el centro para finalmente con el tiempo ir adquiriendo mayor área de la población en la figura representada en la población mayor. Este es un fenómeno que no es nuevo en el caso de la población colombiana. Después de la Segunda Guerra Mundial se da en Colombia el fenómeno del baby boom, aumenta fundamentalmente la población en la base, pero sin embargo con el correr del tiempo se ha venido contrayendo en esa misma base y ha venido dándose lo que se denomina el fenómeno del envejecimiento poblacional como consecuencia de lo que en demografía se denomina la transición demográfica. En 1985, según las cifras de que se dispone del DANE, en Colombia se encontraban aproximadamente 30.800.000. Aumentaron casi 13 millones en 20 años, ¿sí?, representando casi la mitad de la población con respecto a 1985, porque ya en el año 2005 nos encontramos con casi 43 millones de colombianos. Y se espera, si los supuestos de la proyección que el DANE ha establecido se mantienen, entonces se espera que alrededor del año 2020, entonces, en Colombia residan alrededor de 51 millones de personas. Esto representa un incremento de 9 millones de personas con respecto al año 2005. Significa que en 15 años, ¿sí?, la población aumentaría en un poco más de un poco menos de la cuarta parte del año 2005 con respecto al año 2020. La pirámide poblacional tiene una importancia relevante en salud pública y a través de los análisis de situación de salud, entonces puede poner en evidencia la identificación de problemas que se va transformando en la base de la población. ¿Cuál es la dinámica de los problemas de salud que se dan en el centro de la población y cuál es la dinámica de los problemas de salud que se presenta en la cúspide de la pirámide poblacional? Por supuesto que en Colombia hacia el año 2020 pues vamos a tener un incremento de la demanda
de adultos mayores. Vamos a tener una población de adultos mayores muy superior con respecto a la población de adultos mayores que teníamos en 1985. Pero proporcionalmente vamos a tener menos niños. Los analistas coinciden en establecer como basado, digamos, en el ciclo evolutivo, en el ciclo vital humano, es dividir la pirámide como en 3 niveles o pisos que llamo yo. En el primer piso están los niños, en el segundo piso encontramos la población en edad económicamente activa, en el tercer piso encontramos los adultos mayores. A los adultos mayores y los niños menores de 15 años se les denomina población dependiente y a los del centro se denomina población activa. Se observa cómo a medida que avanza el tiempo ha venido adquiriendo mayor protuberancia el centro de la pirámide y hacia el año 2020 se espera tener más población en edad económicamente activa que la que tenemos en el año 2005 según el censo realizado en aquella ocasión. Siempre a la izquierda vamos a encontrar la población de hombres y a la derecha la población de mujeres. Observemos cómo, por lo general, existe mayor población de mujeres con respecto a la población de hombres, lo cual se espera que sea más evidente hacia el año 2020 que la población de mujeres va a ser mayor que la población de hombres. Esto se da como consecuencia por la experiencia del decrecimiento de la población de hombres y en Colombia empieza a observarse la mella, la secuela que va dejando en la pirámide la reducción de la población de sexo hombre con respecto a la población de mujeres. Esto va generando un desequilibrio que si bien no es alarmante todavía en Colombia, si el fenómeno de violencia se mantiene, pues no solamente va a reducir la población en edad económicamente activa de hombres, sino que algunos de ellos van a quedar con unas secuelas en donde los van a dejar en condición de limitación física o discapacidad o deficiencia física evidente. Igualmente, hemos preparado en esta misma gráfica algunas proporciones. Estas proporciones representan la parte de la población, ya sea población joven, que llama la equidad, la población infantil menos de 15 años, la población en edad económicamente activa o la población adulta mayor, en el conjunto de la población general. Es decir, los niños menores de 15 años han ido evolucionando en Colombia de tal manera que cada vez proporcionalmente son menos. Encontramos que en el año 85 de cada 100 habitantes en Colombia, 37 eran niños menores de 15 años. Pero ya para el año 2005 la cifra pasó a 31 de cada 100 y hacia el año 2020 se espera que sea el 25%. ¿Qué quiere decir? De que casi la tercera parte en el año 2005 va a pasar a la cuarta parte solamente en el año 2020. Esto en términos proporcionales, porque en términos de volumen, pues tenemos más cantidad de niños, porque la cuarta parte de 51 millones es aproximadamente unos 12 millones y medio de niños menores, que con respecto al 30% de 31% del año 2005, pues se mantenían como un poco más de 12 millones. Es decir, la cantidad de niños en términos de volúmenes se mantendrá más o menos estable, pero en términos proporcionales van a ser cada menos. Un asunto contrario ocurre con la población adulta mayor. La población adulta mayor prácticamente en estos 35 años, que va desde 1985 al año 2020, se espera que casi se duplique, proporcionalmente hablando, porque pasamos de 4.4 adultos mayores por cada 100 habitantes a 8.5 por cada 100 habitantes, lo cual representa
que aproximadamente en el año 2020 vamos a tener 4,5 millones de adultos mayores. Es decir, 35 años después vamos a tener que la cifra de, de 2020 comparada a la de 1985, pues es muy superior, porque aquí teníamos solamente 1.200.000, alrededor de 1.200.000 adultos mayores. ¿Qué quiere decir? Que la población en volumen se va casi a cuadruplicar. En el censo 2005 la población de adultos mayores llegó a la cifra de aproximadamente 2,5 millones. Pero así como los niños han venido disminuyendo proporcionalmente, pero se mantienen estables en volumen, la población en edad económicamente activa ha venido aumentando y se espera que siga aumentando para el año 2020, en donde en el año 2020 se espera que 2 de cada 3 colombianos, es decir, el 66%, que representa las 2/3 partes de la población colombiana, se van a encontrar en edad económicamente activa. Es decir, aquí hay un potencial en las sociedades colombianas desde el punto de vista económico, pero también hay riesgos para la salud, porque esta es población que debe estar trabajando, debe generarse empleo. El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene unos retos muy importantes en materia de atención de la salud para esta población, que normalmente es joven, pero que comparativamente con la de los extremos enferma menos. Digamos que desde el punto de vista demográfico, el sistema podría tener la garantía de una sostenibilidad económica, siempre y cuando la economía mantenga unas condiciones de empleo estable y de una calidad de empleo que garantice unos ingresos dignos para la población colombiana. Siempre y cuando durante estos años que han venido transcurriendo haya, por lo tanto, un aprovechamiento de esta capacidad que tenemos los colombianos, y a esta población se encuentre en un proceso de formación, en un proceso de generación de empresas productivas que garanticen la estabilidad de, del sistema desde el punto de vista económico en el largo plazo. Pero Colombia tiene unos retos muy importantes, porque las problemáticas de salud en materia de enfermedades crónicas, la estructura de la población está diciendo que la incidencia y la prevalencia de enfermedades crónicas muy probablemente se verá aumentada en el país si comparamos la tendencia entre 1985 y 2020. No queremos quedarnos detenidos solamente en la interpretación de las pirámides, queremos presentar simplemente algunas anotaciones que no pretenden saturar el tema, y que en un equipo de trabajo interdisciplinario puede sacar mucho más provecho de los análisis que se puedan hacer de estas gráficas en cada ente territorial. Dediquémonos un poco a mirar las cifras de proporciones sobre la población total. Estas son proporciones de jóvenes, de adultos, de mayores, que se calcularon para cada censo entre hombres y mujeres y la población total en cada uno de estos grupos. Eso es lo que en esencia nos muestra la pirámide. Pero en la pirámide poblacional podemos hacer este tipo de ejercicios. Además de proporciones, podemos obtener razones. Hablemos dos de ellas. Podemos dividir la población del tercer piso entre la población del primer piso. Y entonces es un todo, es decir, los adultos mayores, entre otro todo que son los niños. Y a ese indicador lo podemos denominar índice de envejecimiento. Pero si igualmente sumamos el tercer piso con el primer piso, y esto los colocamos en el numerador, y en el denominador le damos la población del segundo piso, a ello lo denominamos el índice demográfico de dependencia, el cual se ha venido transformando de una manera importante en Colombia. Por lo tanto, el índice demográfico de dependencia
y el índice de envejecimiento son dos formas de razones que se pueden utilizar en el análisis de estructura de la población. Por ejemplo, esta cifra de 69.98, es decir, de alrededor del 70%, ya, indicador de dependencia total, significa que por cada 100 personas en edad económicamente activa se encontraban 70 en edad dependiente. Y aquí llamamos edad dependiente, pues a los jóvenes, o sea, a los menores de 15 años y a los adultos mayores que están en el numerador, dividido por la población adulta, que es de 15 a 64 años, que es la población en edad económicamente activa. Este indicador se descompone en jóvenes y en mayores. Son los jóvenes, los menores de 15 años, y los mayores, los adultos mayores. Entonces observemos que 62.43 y 7.55, entonces resulta la cifra sumada de 69.98. Significa que esta cifra es la participación que tienen los mayores y esta cifra de 62% de la participación que tienen los jóvenes dentro del índice demográfico de dependencia. Este indicador del 12% en 1985 dice que por cada 100 niños menores de 15 años en el año de 1985 en Colombia residían 12 adultos mayores. Se observa que con el correr del tiempo este fenómeno ha venido aumentando y por lo tanto hacia el año 2020 se espera que por cada 3 niños menores de 15 años haya un adulto mayor, porque representa el 33%. Quiero saltar y revisar la población en edad económicamente activa, este indicador que es el índice de reemplazamiento de la población activa. Este indicador se obtiene estableciendo la siguiente relación. Acá en la población en edad económicamente activa hay un grupo, los de 15 a 19 años, que son los que acaban de entrar a la edad económicamente activa y que representan parte de esas 50 generaciones, que son la población de 15 a 64. Obsérvese que cada vez son menos en proporción. Pero acá, en la parte superior, tenemos la población de 60 a 64 años, que son los que están para salir. Entonces el índice de reemplazamiento lo que muestra es, por cada 100 habitantes que acaban de entrar, cuántos son los que están por salir. Entonces nos dice un indicador de esta naturaleza, nos dice que en 1985, por cada 100 que entraban a la edad económicamente activa, o sea, por cada 100 jóvenes de 15 a 19, estaban saliendo 23, 22.78 de la edad económicamente activa. Pero hacia el año 2020 se espera que por cada uno que va a salir, hay dos que están entrando. ¿Por qué? Porque da el 49.65, es decir, el 50%. Y por cada 100 que entran, habrá 50 que estarán saliendo. Se notará pues que hay una tendencia hacia el exilio. Hemos revisado pues algunos elementos de la interpretación y la discusión de estas cifras que resultan fascinantes y que solamente se pretendía dar una muestra de la lectura de esta información. Antes de terminar, queremos ilustrar la manera como se documenta la información estadística. Por ejemplo, tenemos las imágenes con su título que dice cuál es el fenómeno, dónde y cuándo, las gráficas bien documentadas y las tablas, también los identificadores de columna, de fila, los valores en las celdas y esas son dos formas de presentación de la información estadística muy útil en los análisis de situaciones. Para poder hacer interpretaciones, discusiones y obtener conclusiones para definir prioridades en salud, es muy importante que los ASIS tengan información bien presentada. Muchas gracias.